Buenos días, mi nombre es Jesús Alberto Cardona, estudiante de Tecnología en Producción Agrícola, y en la materia de microbiología vamos en la tarea 3, donde nos corresponde hacer una exposición sobre analizar las diferentes interacciones de los microorganismos y los cultivos, las posibilidades de su manejo agronómico. En esta actividad vamos a ver dos partes, la parte A1 y la parte A2, donde encontraremos una serie de preguntas a las cuales les daremos solución y haremos énfasis solo en dos de las preguntas, es decir, serán las que se expondrán de manera más explícita. Parte A1. ¿Cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? El proceso es básicamente una interacción simbiótica donde las raíces de las leguminosas son infectadas por rizobios, que son las bacterias que están libremente en el suelo. Al interactuar con ellas forman unos nódulos que se fijan, donde se fija el nitrógeno gaseoso. Este proceso es importante ya que permite el desarrollo exitoso de las leguminosas en suelos carentes de nitrógeno y sin fertilizantes. ¿Qué son factores NOD y cuál es su función? Los factores NOD inician el establecimiento de una relación simbiótica entre leguminosas y rizobios al inducir la nodulación. Además, producen la diferencia del tejido vegetal en los pelos de las raíces en nódulos donde residen las bacterias y son capaces de fijar nitrógeno de la atmósfera para la planta a cambio de fotosintatos. Otra característica importante, o una de las más importantes, es que aportan a la planta en esta simbiosis producción de hemoglobina, que mantiene baja la concentración de oxígeno y evita la inhibición de la actividad de nitrogenasa. ¿Qué es un bacteroide y qué ocurre en su interior? ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Bueno, saltándonos un poquito, acabamos de hablar de hemoglobina en la parte anterior, entonces vamos a decir o a nombrarla primero. Es una proteína de gran importancia que se encuentra en los nódulos radiculares de las leguminosas y contribuye a la fijación del nitrógeno. Básicamente la función de la hemoglobina es captar el oxígeno, ya que las enzimas implicadas en la fijación de nitrógeno son muy sensibles. Sin embargo, hay un equilibrio donde queda el oxígeno libre en baja cantidad, lo que permite que la nitrogenasa pueda funcionar y la cantidad total necesaria para una correcta respiración aeróbica. ¿Qué son los bacteroides? Son células con deformaciones y ramificaciones, producto de la reproducción de las bacterias rizobios en las células vegetales. Estos, al unirse, forman una microcolonia que a su vez es cubierta por una membrana citoplasmática que forma como una masa, se conoce como simbiomasa. Hasta el momento se puede hablar de la fijación real del nitrógeno solo hasta este momento, cuando se forma la simbiomasa. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre las rizobias y las franquias? Tanto rizobias como franquias son bacterias que facilitan la fijación del nitrógeno. Sin embargo, podemos reconocer que la bacteria franquia, caracterizada por sus filamentos, desarrolla simbiosis o interacción con familias diferentes. Hablamos de 200 especies de angiospermas conocidas. Esto permite diferenciarla de la bacteria rizobio, que se hospeda comúnmente en las familias de leguminosas, es más reducida. La simbiosis formada por la bacteria franquia y el óvulo radical de la planta se conoce con el término de actinorriza, término muy técnico. Parte A2. Aquí también encontramos otra serie de preguntas. Ya vimos la parte 1, estamos en la parte 2. ¿En qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Bueno, las micorrizas son hongos que se unen y pueden ser útiles, que se asocian y pueden ser útiles tanto para las plantas como para el suelo. Diferencias entre las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Dice, su principal diferencia radica en el lugar donde se ubican las hifas o la red de filamentos que tienen ese tipo de hongos. Las ectomicorrizas son filamentos cilíndricos de los hongos. Las ectomicorrizas, los filamentos cilíndricos de las ectomicorrizas, o conocidos como hifas, no se adentran en las células que están ubicadas en la parte de la raíz, sino que van formando una red que cubre toda la parte superficial de la raíz. Estas son las ectomicorrizas. Las endo, por su parte, que forman el 80% de plantas vasculares, se caracterizan porque las hifas sí entran en la parte interna de la célula de la raíz y aunque no se ven con facilidad, porque no forman un manto ni una red, crecen formando estructuras dentro de las raíces.
estructuras que se conocen como vesículas y arbúsculos. Otra de las preguntas de la parte A2 es ¿qué características de los hongos micorrizógenos han ayudado a las plantas a colonizar tierra firme? Tanto las características de los hongos ectomicorrizógenos con su aporte a la ecología de los bosques como a la diversidad de los endomicorrizas son fundamentales en la colonización de tierra firme. Se habla puntualmente de las micorrizas arbusculares, donde se crea una división filogenética específica de hongos conocidos como glomeromicota, de los cuales la gran mayoría de especies de plantas son mutualistas. Las micorrizas arbusculares colonizan hasta el 90% de plantas en la tierra, entre ellas las hierbas y las especies de cultivo. Por eso son tan importantes. ¿Cómo promueven las micorrizas la diversidad vegetal? Podemos ver el alto grado de importancia con respecto a las plantas cuyas raíces han sido micorrizadas y las que no. En suelos pobres, ya que las primeras, o sea las micorrizadas, prosperan mientras que las otras no lo hacen. Esto sucede que al establecer una simbiosis con el hongo capta más fácilmente los nutrientes del ambiente, ya que hay una mayor área de actividad que proporciona el micelio fúngico. Está demostrado que existe una relación directa entre la abundancia de la diversidad de micorrizas y la diversidad vegetal que se da en el suelo donde se encuentran. O sea que actúan directamente a mayor cantidad de micorrizas activas en el suelo, mayor desarrollo de diversidad vegetal. Por esta parte encontramos pues lo que es el desarrollo del desafío de Kahoot, pero devolvámonos un poquito porque dijimos que íbamos a hablar más específicamente de la parte A1 y de la parte A2. De la parte A1 vamos a hablar sobre lo que es el proceso de formación de nódulos. Todos sabemos que el nitrógeno es uno de los elementos muy abundantes en la atmósfera, sin embargo las plantas no lo pueden asimilar en su forma elemental, digámoslo así, sino que lo toman del suelo, en forma de nitratos y amonio. Por esta razón, el grupo de bacterias que se conoce como rizobios induce a las raíces de las leguminosas a formar estos nódulos en donde se fija el nitrógeno gaseoso para obtener del amonio, la forma en la que las plantas lo pueden asimilar. ¿Cómo se da esta formación de nódulos? Esta formación se da gracias a una asociación entre los rizobios y las raíces, en donde hay un aporte de genes y señales químicas que son tanto de parte de la planta como de parte de las bacterias, para que se unan los organismos y se pueda dar la formación de estos nuevos órganos conocidos como nódulos radiculares. ¿En qué beneficia esto a la planta? Pues realmente tras la formación de los nódulos estamos hablando de que hay un mejor desarrollo de la leguminosa en cuanto a que le permite crecer sin fertilizantes nitrogenados, y aparte de eso también la ayuda contribuye pues a que no empobrece ni deteriora el suelo. Eso en cuanto a la parte A1. En cuanto a la parte A2, vamos a hablar de lo que son las endo y las ectomicorrizas. En general las micorrizas son hongos que se asocian y son beneficiosos para las plantas. ¿Qué sucede? Estos hongos transportan y absorben elementos muy importantes para las plantas, como lo son el fósforo, el zinc, el manganeso y el cobre. Existen micorrizas ectomicorrizas y endomicorrizas. ¿Qué es la diferencia? La principal diferencia, como lo dijimos ahora, es la ubicación de las hifas. En las endomicorrizas, las hifas o esas ramificaciones penetran la parte interna de las células. Entonces no se forma un manto como en la ecto, pero al penetrar la parte interna de la célula de la raíz, forman unas estructuras que se conocen como vesículas y otras como arbúsculos. En las vesículas se utilizan como órganos de reserva, y en los arbúsculos permiten el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Las ectomicorrizas, por su parte, las hifas lo que hacen es cubrir todo lo que es la parte de la raíz. Esto favorece dos cosas. Uno,
evita que otro hongo vaya a colonizar la planta. 2, facilita el intercambio de nutrientes. Y otro dato curioso en cuanto a lo de las ectomicorrizas es que como las hifas van formando un manto alrededor de la raíz, entonces no permiten que haya un mayor crecimiento en cuanto a longitud, pero sí un engrosamiento en la raíz. Básicamente eso es lo que sucede y esa es la diferencia entre las ecto y las endomicorrizas. Las endo, para resumir, son las que penetran la parte interna de la célula y las ecto son las que forman un manto que cubre la raíz, en donde se facilita la transmisión de nutrientes y en donde las evita que otros hongos puedan colonizarlas. Eso sería la explicación en cuanto a la tarea A1 y en cuanto a la tarea A2. Como les estaba indicando ahorita, podemos ver el desarrollo de la actividad de Kahoot, la compatibilidad en cuanto a Turnitin, que nos pide el trabajo, y las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.